Estamos al aire. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este Facebook Live que hemos titulado Las telecomunicaciones, parte de nuestra vida y que estará a cargo del consultor en telecomunicaciones, Diego Salazar. Antes de dar paso a nuestro expositor, lo vamos a presentar. Diego es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Es magíster en Administración Estratégica de las Telecomunicaciones por la USFQ. Cuenta con un diplomado superior en Regulación Económica de Servicios Públicos y su aplicación sectorial en telecomunicaciones por la USFQ. Actualmente es el gerente nacional de la Unidad de Negocios Corporativos de TV Cable. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como director técnico de regulación del espectro radioeléctrico, coordinador técnico de control, coordinador zonal 5 y director de regulación de servicios de telecomunicaciones de Arcotel. Fue intendente regional centro de Supertel y director de tecnologías de la información y telecomunicaciones en Seguridad Q, del municipio de Distrito Metropolitano de Quito. Al final de su charla, se abrirá un espacio para las preguntas que nos hará llegar la audiencia conectada. Queda con ustedes Diego Salazar. Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un placer poder expresarme a través de este medio de comunicación. Básicamente, la idea de esta presentación es exponer algunos conceptos e ideas sobre las telecomunicaciones que de alguna u otra manera son parte de nuestro diario vivir. Para el efecto voy a hacer la presentación de un PowerPoint para que podamos continuar con esto. Por favor, me da un minuto. No sé si me confirman si lo pueden ver, por favor. Sí. Ya, genial. Entonces, voy a tratar 4 temas, básicamente algunos conceptos básicos sobre temas de telecomunicaciones. Voy a hablar también sobre el espectro radioeléctrico y la influencia de las radiaciones no ionizantes en nuestra vida. Hablar algo respecto a los servicios de Wi-Fi que comúnmente tenemos en nuestras casas. Y finalmente quiero poner a consideración de toda la audiencia algunos temas sobre los derechos y obligaciones que tenemos nosotros como consumidores de servicios de telecomunicaciones. La primera parte, algunos conceptos básicos que lo voy a pasar rápidamente de tal forma de estar sintonizados en el tema. Las telecomunicaciones, bueno, básicamente viene del concepto de comunicación. Como sabe, la comunicación depende de un transmisor, un receptor y un mensaje. Ese es un concepto muy básico. Y obviamente el concepto ya propiamente dicho de telecomunicación se basa en el hecho de que en medio de todo este transmisor y este receptor, para que pueda fluir el mensaje, debe existir un medio de transmisión, que puede ser aéreo, puede ser cable de fibra, puede ser cobre o cualquiera de ellos, que nos permite hacer una comunicación a larga distancia o de forma remota, podría decirse. Entonces, es algo muy simple el hecho de que yo tengo un transmisor que ejecuta el envío de un mensaje con una codificación o un lenguaje, podría decirse, y un receptor que recibe este mensaje de manera remota. Yéndonos un poco más allá, el modelo tradicional de una red de telecomunicaciones es el que se encuentra en la pantalla. Como ven, es algo muy simple. Voy a tratar de activar aquí un puntero. Por favor, ya. Entonces, aquí yo tengo un equipo terminal que normalmente es cualquier equipo del cual yo estoy recibiendo un servicio de telecomunicaciones. Esto puede ser un teléfono celular, un computador que está conectado al internet, puede ser un teléfono normal de disco o de teclado, o puede ser también un receptor de servicios de televisión pagada. Cualquiera de estos servicios, este equipo terminal lo representa. Para poder conectar este equipo yo necesito un acceso. También lo vamos a ver adelante, cuáles son los medios de acceso, cómo se ejecutan. Del otro lado, una parte también del modelo tradicional están los temas de conmutación. La conmutación se refiere básicamente a la forma en la cual se encamina, ya sea de forma manual o automática,
la comunicación que está recibiendo el equipo terminal. Y toda la parte del transporte, que es justamente la forma en la cual se comunican localidades, ya sean oficinas en la misma ciudad o ciudades o continentes. Yéndonos un poco más allá, voy a hablar un poco del transporte. De pronto el gráfico puede ser muy complejo, pero bajo la explicación creo que es súper sencillo. Normalmente nosotros tenemos barrios o comunidades que tienen redes cableadas a través de cualquier medio de transmisión, que adelante ya lo vamos a ver, y estos a su vez tienen conexiones hacia proveedores de servicios. Estos proveedores de servicios tienen aquí conexiones de transporte hacia otras ciudades, permitiéndome la comunicación, por ejemplo, de esta edificación o de alguna persona que tenga algún servicio de telecomunicaciones en este edificio hacia, podría decirse, el edificio de este lado que puede estar al otro lado del mundo. Básicamente los sistemas de transporte en la antigüedad eran enlaces de microondas, eran antenas grandes de servicios de microondas, pero la tecnología ha ido cambiando, y lo que tenemos ahora a nivel mundial, tanto para transporte, podría decirse, dentro de las ciudades, o transporte interurbano o intercontinental o entre países, es justamente fibra óptica, que nos ha permitido tener la transmisión de una gran cantidad de información, la cual normalmente se conoce como ancho de banda. De esta manera, en el ejemplo, yo tengo, por ejemplo, un servicio de Internet que es justamente el que se está entregando a cualquiera de estas localidades, ya sea desde, podría decirse, Estados Unidos. Yo estoy llegando a Ecuador, y en Ecuador yo hago una distribución de mi Internet hacia las ciudades, que se llama Guayaquil, Quito, y esto a su vez con mis redes de transporte, yo llego directamente hacia el cliente final. Otra parte justamente del modelo de telecomunicaciones es la conmutación. La conmutación se refiere justamente al hecho de cómo yo encamino mi conexión. Por ejemplo, si es que yo quiero conectar este usuario A con este usuario C, tengo varios caminos. Por ejemplo, tengo el camino 1, 4, 3 o 1, 2, 3. Esto depende justamente de los costos que tenga ese camino, de cómo este equipamiento o estos nodos que existen aquí realizan la labor automática de conmutación, de tal manera que me permite la conectividad entre A y C. Por ejemplo, A puede ser una pantalla de televisión, que yo estoy viendo tal vez algún servicio de televisión pagada, y C puede ser justamente la cabecera que me está enviando toda la información de televisión, de tal forma que yo me puedo conectar y de manera automática yo llego a cada uno de estos sitios. Del otro lado, es importante mencionar que dentro del modelo de telecomunicaciones tenemos el equipo terminal. El equipo terminal justamente es el aparato que me permite a mí recibir un servicio de telecomunicaciones. Por ejemplo, puedo tener una radio, sea una radio ya muy antigua o una radio moderna. La radio existe ya a nivel mundial por más de 130 años. Tenemos los teléfonos analógicos, tengo un computador, tengo un televisor con un equipo que me permite recibir una señal, o puede ser un televisor de señal abierta, u otros equipos que básicamente es el cual de alguna manera recibe la señal, la codifica y permite la interacción entre el humano y la máquina para recibir cierta información. Y por último, la parte que voy a dedicar un poco más de tiempo es justamente el acceso. El acceso es cómo desde el nodo, yo llego desde el nodo en el cual me entregan un servicio y yo entrego el mismo al cliente final. Normalmente a esto se le conoce como la última milla. Hay ciertas tecnologías que se llaman DSL, que es Digital Subscriber Line, que se refiere al uso de la red de cobre, en la cual empresas tales como CNT, como Etapa, tienen redes de cobre para la entrega de su servicio principal, que era la telefonía, y a través del mismo par de cobre pueden entregar servicios de Internet. Lo que hace es un aprovechamiento del espacio, de la capacidad de transmisión que tiene el cobre, para poder, por una parte del ancho de banda, enviar señales de telefonía
y por otro lado enviar señales de Internet hacia los servicios. Esta tecnología tiene implementada en el mundo alrededor de 30 años y en el Ecuador se viene utilizando aproximadamente desde el año 2002-2003 con los servicios de Andinatel en su época. Del otro lado tenemos también accesos que se conocen técnicamente como HFC. Básicamente estas son redes híbridas de fibra, de la F y cobre. Y uno de los proveedores principales que tenemos en el país de este tipo de acceso es la empresa Telecable, o si no todas las empresas que entregan servicios de televisión pagada en su gran mayoría. Hay otras que ya la entregan en una tecnología que ya la vamos a ver, pero básicamente lo que se tiene es un GEDEN o una matriz principal en donde yo recibo toda la señal vía satélite de los canales o vía fibra óptica y de alguna manera yo envío hacia nodos que están distribuidos en la ciudad. Esta es la parte del transporte. Ese transporte se hace también con fibra óptica y dentro del nodo yo hago una conectividad con un cable coaxial, que es un cable de cobre diferente al que se utiliza en las redes telefónicas comunes, que me permite llegar con los servicios ya sea de telefonía, televisión o de internet. También tenemos lo que usualmente en este momento están usando la mayoría de las empresas que entregan servicios de internet de alta capacidad. Tenemos las famosas redes GPON, que básicamente son redes de alta capacidad que trabajan bajo fibra óptica. Y el modelo básicamente es, yo tengo mi backbone de internet en el cual yo llego hacia un nodo a través de fibra óptica. Este se conecta con lo que se conoce como un splitter pasivo, que es un divisor de longitud de onda, y de esta manera con fibra óptica yo llego a cada uno de los usuarios en donde yo recibo el servicio ya sea de internet, puedo recibir servicios de telefonía, de televisión sobre este medio de transmisión. La gran diferencia de la fibra, como ya lo mencioné anteriormente, es que me permite la transmisión de un ancho de banda mucho mayor al que tengo con las redes híbridas o las redes de cobre propiamente dichas. De tal manera que puedo tener aplicaciones multimedia como ahora tenemos servicios de videoconferencia o servicios de telemedicina u otros que nos permite un desarrollo mucho más rápido del ancho de banda dentro del servicio que se está contratando. Hay otro tipo de servicios que son los de accesos inalámbricos, como el que comúnmente nosotros tenemos en las casas, que es las conexiones Wi-Fi. Pueden existir equipos de Wi-Fi de alto alcance con un gran número de usuarios, como por ejemplo una universidad, y a través de protocolos estandarizados yo llego de manera inalámbrica hacia los servicios. Bueno, esto es mucho más común porque todo el mundo utilizado en su teléfono celular una conexión Wi-Fi en alguna parte, siempre piden la clave para la conectividad, y esta es otra forma de acceso, ya sea dentro de hogares o dentro de empresas. Y también otro tipo de acceso que tenemos que ya en el Ecuador lo utilizamos desde ya aproximadamente 20 años, es justamente la red celular. La red celular se basa en la emisión de energía a través de las frecuencias que viajan en el aire, llega hasta mi teléfono, yo me conecto con una celda, esta celda está conectada hacia el equipo de conmutación principal de la red celular directamente a través de fibra óptica, y aquí hay todo un equipamiento que me permite la conectividad ya sea con otras redes celulares o con redes de telefonía convencional como pueden ser las redes de CNT, de TAPA, de Telecable, de CenturyLink que tienen telefonía convencional. Lo importante de aquí del acceso celular es justamente la cobertura, porque de esta forma yo puedo llegar a miles de usuarios con una tecnología que me permite un desplazamiento rápido de este tipo de servicios. Todo lo que vimos anteriormente de alguna manera explica cómo nos hemos conectado, pero actualmente ya hay redes de nueva generación que todo su concepto ha cambiado,
porque se estandariza ya todos los métodos, tanto de conexión, de acceso, aplicaciones, sistemas, etcétera, y los protocolos con los cuales yo me conecto que anteriormente eran propietarios, actualmente ahora yo tengo un protocolo que es justamente el protocolo IP, que es el Internet Protocol, con el cual yo tengo una estandarización para que, por ejemplo, este gráfico puede ser complicado, pero en realidad es sencillo. Yo tengo aquí un computador desde el cual yo quiero navegar a Internet, yo me conecto a mi módulo de fibra, este transmite la señal hasta mi red de transporte independientemente de cuál sea el nodo. La red de transporte se conecta con mis servidores de aplicaciones, en donde yo me conecto, en este caso, a mi salida de Internet. Si yo tengo una aplicación, ustedes saben, por ejemplo, una aplicación de Netflix, yo tengo aquí servidores donde yo directamente desde mi máquina yo corro mi aplicativo y a través del mismo protocolo IP me conecto y tengo ya servicios de Netflix. Esto hace que bajo cualquier medio de transmisión, cualquier red de acceso, yo pueda tener un solo protocolo con el cual puedo tener distintos servicios, sea de telefonía, de videoconferencia, internet, telemedicina u otros que a futuro se puedan inventar. Existe ya una estandarización que nos permite a nivel mundial tener ya estas redes que son mucho más fáciles de instalar y de mantener. De esta manera he terminado con la parte primera, que son los conceptos básicos de telecomunicaciones, para entrar justamente a algo un poco más, un tema un poco más, podría decirse, polémico. Muchas personas normalmente tienen miedo de las radiaciones, principalmente las radiaciones no ionizantes, y creo que sí es importante el tratar de tener las cosas claras y tal vez tener un poco más de objetividad sobre este punto. Dentro de mi experiencia de trabajo, yo recuerdo alguna vez en la ciudad de Ambato, había un señor que se negaba rotundamente, era un señor ya de edad, que decía que las antenas que tenían de la telefonía celular al lado de su casa le estaban produciendo sordera. Y en realidad el problema era básicamente un problema hereditario del señor que le estaba atribuyendo a las antenas en este caso, del servicio móvil. Y así algunas experiencias que creo que sí es importante el tratar de tenerlas claras en virtud del desarrollo de las telecomunicaciones. Es importante también mencionar que la telefonía móvil, principalmente la que utiliza este medio, existe en el Ecuador desde hace ya más de 20 años y a nivel mundial existe hace más de 50 años. Y todas las emisiones radioeléctricas que nosotros recibimos, por ejemplo, de la radio, televisión, la televisión lleva en el Ecuador por lo menos 50 años, la radio lleva por lo menos 80 años y todos los sistemas de radio anteriores tenemos más de 100 años. Entonces durante este periodo se ha podido evaluar este tema y voy a hacer una pequeña presentación del mismo. ¿Qué es el espectro electromagnético? Tal vez este nombre suene muy complicado, pero el espectro, en términos coloquiales, es el aire, en donde me permite a mí poder transmitir señales. Y estas señales, dependiendo del uso que yo esté realizando o del tipo de equipamiento que esté utilizando, se dividen en varios canales, podrían llamarse. Estos canales son los que comúnmente se conocen como frecuencias. Entonces, las frecuencias son como una carretera, puede ser una carretera de 8 canales, de 10 canales, de 16 canales, que me permite la transmisión de varios servicios de forma inalámbrica. Lo importante de esta presentación es que aquí nosotros tenemos el tipo de radiación. Cuando uno escucha la palabra radiación, a veces uno se asusta, pero radiación básicamente es la emisión de energía de forma inalámbrica. Y nosotros tenemos esa radiación en uso desde el primer día de existencia del mundo con la luz solar. La luz solar es un medio de radiación que nosotros lo disfrutamos, que lo tenemos para temas de mejorar el clima, etcétera, el día y la noche.
y así también otros emisores que son naturales y otros que son artificiales, como por ejemplo las antenas de radio AM, de televisión FM, los hornos microondas, teléfonos móviles, etcétera. Todos estos son fuentes de radiación. Del otro lado tenemos, en la parte ya alta del espectro radioeléctrico, tenemos las fuentes como emisores de rayos gamma, rayos X, ultravioleta, la luz visible que está dentro de este parámetro. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? La frecuencia, mientras más alta es decir, por ejemplo, en esta parte baja yo tengo en medidas de hercios, acá yo tengo miles de hercios, tengo millones de hercios, gigahercios, etcétera, etcétera, lo que me permite tener las distintas frecuencias de acuerdo a cómo yo voy transmitiendo. Si la frecuencia es más alta, eso hace que la longitud de onda, que es la diferencia entre cómo la diferencia que existe en una señal que se emite, mientras más alta es la frecuencia, más pequeña es la longitud de onda. Y esta longitud de onda, que es justamente la distancia del periodo de la onda, lo que hace es asemejarse mucho más a tamaños moleculares o a tamaños de átomos que están dentro de esta parte. Lo importante de esto también es mencionar que mientras más alta es la frecuencia, más fácil es que ese medio emita energía. Por ese motivo, todas las frecuencias que están aquí en la parte alta se conocen como radiación ionizante, que ya la voy a explicar más adelante. Y todo lo que está aquí es la radiación no ionizante, o lo que se conoce también como el espectro radioeléctrico. Estas frecuencias son las que se usan justamente para los servicios de telecomunicaciones. Yendo un poco más al detalle, yo tengo las fuentes de emisión electromagnética, tengo, por ejemplo, las torres que transmiten energía eléctrica que trabajan a 60 hercios. Estas torres generan una energía inalámbrica cercana. Aquí hay casos, por ejemplo, de gente que viven bajo las torres, mejor dicho, que tienen algunos problemas por la emisión de las frecuencias bajas y básicamente es por la alta potencia. Del otro lado tenemos los servicios de telecomunicaciones dentro de la zona de las radiaciones no ionizantes, y del otro lado tenemos las radiaciones ionizantes. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es, como yo les expliqué anteriormente, en esta zona existen los rayos X, rayos gamma, que son longitudes de onda muy pequeñitas, casi del tamaño de un átomo, de una molécula. Y del otro lado, por su gran cantidad de energía, lo que hace es que estas emisiones o radiación afecten de manera directa a los átomos y hacen que estos átomos pierdan electrones formando iones. Y estos iones lo que hacen es causar cambios moleculares en los tejidos. Entonces, esta parte de aquí sí es peligrosa y está comprobado que los rayos X, rayos gamma en altas probabilidades de potencia y obviamente en exposiciones de mucho tiempo sí producen cambios moleculares, con lo cual se dan problemas de cáncer. No así con las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes básicamente se usan en potencias muy bajas, que ya la vamos a ver, y normalmente lo que ya es el espectro radioeléctrico, que es el uso de ondas de radio y microondas, se utilizan justamente para la transmisión de servicios de telecomunicaciones como radio, televisión, estaciones de telefonía celular, teléfonos celulares, equipos domésticos como microondas, etcétera, etcétera, que por su propio concepto y por su propia física, estas radiaciones no alteran de ninguna forma los tejidos ni tampoco producen problemas de salud de ninguna forma. Aquí quisiera mencionar algo. Es importante indicar que en el Internet uno puede encontrar información de cualquier tipo. Yo mismo he visto artículos de ciertas instituciones que dicen que las radiaciones no ionizantes producen problemas de cáncer a largo plazo, pero básicamente yo creo que sí es importante dirigirse hacia los organismos
los organismos que permiten o emiten este tipo de estudios serios, como son la Organización Mundial de la Salud u otros, que certifican hasta la fecha, han hecho estudios por más de 30 años, en los cuales ellos certifican que no han encontrado ninguna evidencia de que las radiaciones no ionizantes produzcan daños en la salud de las personas. Yéndonos un poco más hacia la normativa internacional y nacional. La normativa internacional, justamente tenemos a las instituciones mundiales como es la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que son instituciones a nivel mundial que regulan tanto los temas de salud como de servicios de telecomunicaciones. Ya en el año 96 ellos pidieron que se haga un proyecto internacional sobre las radiaciones no ionizantes para verificar exactamente cuáles son los posibles efectos sobre la salud. De esto nace en 1998 un instituto internacional, que es el Instituto Internacional o la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes, que durante ya sus estudios de muchos años, de por lo menos 30 años, ellos publicaron las guías aceptadas como recomendaciones de diversos organismos que regulan ya los servicios de telecomunicaciones y la salud, como la Organización Mundial de la Salud, la OIT, y fueron adoptadas por la Unión Europea. Y en el año 2009 ya ratificaron que los valores que recomiendan para la transmisión de servicios son valores que nos permite usar los servicios de telecomunicaciones de manera segura. Yéndonos un poco más hacia nuestro continente, tenemos la IEEE, que es la, podría decirse, el Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, con sede en Estados Unidos, que ya en el año 2005 emite recomendaciones de los niveles máximos de la exposición humana a las radiaciones no ionizantes. Y nosotros no nos hemos quedado atrás, porque la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en su época, el CONATEL, ya sacó un reglamento de protección de emisiones de radiaciones no ionizantes, que es el que cumple todas las empresas que proveen servicios de telecomunicaciones de manera inalámbrica, y entre estas los de servicios de telefonía móvil. En este cuadro no quisiera que se vayan más a los detalles técnicos como los que estoy señalando, sino más bien a la proporción que está en verde. Aquí yo tengo distintos servicios que trabajan a distintas frecuencias. Por ejemplo, yo tengo una torre de emisión de telefonía móvil que trabaja en estas frecuencias. Su valor máximo, no voy a hablar de las unidades, es de 60. Y normalmente lo que se mide dentro de los servicios de telecomunicaciones, vemos que la potencia máxima que irradia estas torres es del 1.06% del límite permisible del campo eléctrico. Entonces, como ven, las radiobases que normalmente están dentro de la zona de las ciudades deben estar ahí por su constitución y porque necesitan tener la potencia más baja. Al tener la potencia más baja hace que yo como usuario no genere tanta potencia de conexión desde mi teléfono móvil. Entonces, de esta manera evito el calentamiento y ocupo la potencia mínima para poder ejecutar mi llamada. Los servicios Wi-Fi que tienen en su casa, que trabajan dentro de estas frecuencias, ocupan una potencia máxima del 3.27% de la potencia máxima permitida a través de las regulaciones que mencioné anteriormente. Los teléfonos que nosotros utilizamos, ellos ocupan hasta un máximo del 40% de la potencia de la energía permitida, que es de 40 voltios por metro. Es decir que el teléfono celular que yo tengo en mi mano, al acercarlo a mi oído, estoy generando de él, el momento en que yo estoy hablando, una potencia máxima del 40% del valor permitido. Y los hornos microondas que tenemos en la casa, que es de uso común, en donde todas las personas calientan sus alimentos, están generando un 41% de la potencia máxima. Estas son mediciones dadas en el Ecuador. En este país, a través del organismo en su época, la Supertel, ahora la Arcotel, que certifica que las emisiones son las mínimas necesarias para tener
una radiación segura respecto a los servicios de telecomunicaciones. Bueno, un poco más, cambiando ya de tema, la idea es hablar sobre los servicios de Internet. Normalmente yo, en la empresa que trabajo, escucho este Internet es malo, no trabaja bien, pero ¿no será que detrás del Internet existe algo, o tal vez mi percepción es equivocada, o tal vez sí me están entregando un buen servicio, pero yo tengo un equipo Wi-Fi que no funciona perfecto? Vamos a ver un poco el detalle de la estructura de la red de Internet. Como ven en la pantalla, he tratado de clarificar o esquematizar, mejor dicho, cómo está constituida una red de Internet. Como ven, estas unidades que se llaman Tier 1 o Tier 1 Tier significa nivel. Es el nivel máximo de conexión de los servicios de Internet. Estas son empresas privadas que normalmente están en Estados Unidos, en Europa, que acumulan la gran cantidad de conexiones de Internet y son los que proveen los servicios hacia los otros proveedores de menor nivel. Por ejemplo, una de las empresas que es un Tier 1 es Sprint de Estados Unidos o MCI también. Después de esto, estas empresas venden o se conectan con empresas de menor nivel, pero igualmente importantes, que se conocen como los Tier 2, que son empresas también internacionales. Una de ellas es Claro, otra de ellas es Telefónica, que está aquí en el país, que compran capacidad de Internet a estos Tier 1 que están interconectados a través de convenios de intercambio de capacidad. Y estos proveedores de Internet, que es el ISP, el Internet Service Provider, también le venden capacidad a los ISPs locales. Es decir, que por ejemplo, asumamos que esta parte de aquí es el Ecuador, yo tengo el ISP, qué sé yo, CNT, tengo el ISP TV Cable, tengo el ISP.net, CenturyLink, entre otros, que son los que proveen servicios a nivel local. Ellos tienen convenios con los Tier 2 de tal manera que se conectan y forman a nivel global la red de Internet. Entonces, esta red compleja de varios actores normalmente tienen capacidades de transporte bien seguras a través de fibra óptica y de alta capacidad, como podemos ver en este mapa. Si ustedes ven, las líneas de colores son básicamente los enlaces de fibra óptica intercontinental que están alrededor del mundo, en donde aterrizan, por ejemplo, en estos puntos, o se llaman NAP, o Network Access Point, que son los sitios donde se conectan los cables de fibra de alta capacidad. Tenemos aquí en Miami, tenemos por ejemplo aquí en Ecuador las conexiones en Punta Carnero, en Salinas o en Manta, de tal manera que estamos conectados a través de esta red tan compleja y de gran capacidad de ancho de banda que actualmente tenemos a nivel mundial. Yéndonos ya a la estructura de las redes Wi-Fi, una vez que ya el proveedor, no sé si ustedes recuerdan, en las primeras láminas yo indiqué todos los temas de acceso dentro de su red de acceso, ya sea por HFC, ya sea por cobre, por redes de fibra en redes GPON o redes inalámbricas, me entregan mi servicio en la casa. Atrás de eso hay una infraestructura tan grande que me permite tener ese servicio en mi domicilio. A eso yo le conecto un equipo Wi-Fi. Lo importante de esta lámina es justamente las estandarizaciones. Esta es una estandarización de la IEEE que me permite verificar qué equipo Wi-Fi es el que yo tengo en mi casa. Entonces, los más antiguos normalmente trabajan en el 802.11b en frecuencias de 2.4 GHz o el G, en donde yo tengo el alcance de estos Wi-Fi de 35 metros. Y hay otros que ya trabajan en otro estándar en donde yo tengo dos frecuencias de transmisión de 2.4 y 5 GHz. Aquí es importante conocer y saber que la frecuencia de 2.4, de 5.7 o de 5 son frecuencias de uso no licenciado. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede utilizarlas sin obtener una licencia con el regulador, en este caso con Arcotel,
porque son frecuencias de uso común. Entonces aquí trabajan microondas, trabajan teléfonos celulares, teléfonos de la casa, porteros inalámbricos, etcétera, etcétera, o equipos que normalmente se usan a modo doméstico. Eso es un tema que nosotros debemos ver y que lo voy a explicar a detalle en la siguiente lámina. Para las personas que quieran tal vez ir un poco más allá, hay una aplicación en internet que se llama Insider, que está escrita en la parte de abajo. Esto es de descarga libre. Este Insider básicamente es un monitor para ver cómo está mi red Wi-Fi en mi casa. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la frecuencia de 2.4, esto es justamente de mi equipo Wi-Fi. Yo lo saqué y normalmente yo aquí tengo 11 canales de transmisión. Si ustedes ven aquí en el canal 1, que es este de aquí, tengo 3 redes que están transmitiendo a diferentes potencias. Esto hace que, como la frecuencia es de uso común, yo no necesito un permiso y puede existir otra persona ahí transmitiendo, hace que yo tenga interferencia, que se llaman las interferencias cocanal, o también exista overlapping o exista una cualidad que es la de sobreponerme sobre otra emisión para eliminarla. De esta manera, si estoy transmitiendo en el mismo canal, estoy eliminando las otras señales. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que puede ser que yo tenga un servicio de internet excelente en mi casa, pero lamentablemente mi Wi-Fi está programado, por dar un ejemplo aquí, en el canal 1, en donde tengo 3 redes cercanas que me están interfiriendo y hacen que mi servicio se haga lento, no tenga una buena señal. Del otro lado, tengo la parte de 5 GHz. Si ustedes ven esto en azul, es la red de mi casa. Yo tengo en el canal 35. Aquí tengo hasta 165 canales. Por la frecuencia yo puedo tener mayor número de canales y obviamente como esta es una frecuencia de menor uso, yo tengo aquí mi red libre de interferencias y soy el único en ese canal. De esta manera yo he logrado que mi servicio ya propio de internet Wi-Fi sea el mejor en función de lo que me puede dar mi equipo Wi-Fi. Esta aplicación que les recomiendo se bajen y la utilicen para verificar si su Wi-Fi está dentro de lo correcto. También me da este análisis pequeño en donde me dice, por ejemplo, aquí el canal 1 tiene 3 redes en cocanal que me están interfiriendo y 3 redes que están sobrepuestas. Lo que hace, si vemos aquí un poco más abajo, que mi servicio sea deficiente. Entonces, este análisis es tan sencillo como bajarme la aplicación y hacerlo y verificar si en realidad es mi proveedor el que me está entregando un mal servicio o es en realidad mi equipo Wi-Fi el que tiene problemas. Cambiando un poco de tema, yo creo que es importante también que nosotros como usuarios de servicios de telecomunicaciones tengamos claros cuáles son nuestros derechos y obligaciones al tener un servicio de este tipo. Voy a hacer una pequeña presentación sobre temas regulatorios, de tal manera que es importante que la gente esté al tanto de este tema. ¿Quién regula las telecomunicaciones en Ecuador? Bueno, en febrero del año 2015, exactamente el 18 de febrero, hubo un cambio de ley en donde se puso en el registro oficial la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y un año más tarde entró en vigencia el reglamento que fue dispuesto a través del Ministerio de Telecomunicaciones. En Ecuador, la autoridad de telecomunicaciones, es decir, quién regula los servicios, quién controla, quién emite títulos habilitantes para la entrega de servicios, con quién uno puede quejarse en caso de un mal servicio, es la Arcotel, que hoy es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que viene de la unión de 3 instituciones, que es el CONATEL, la Supertel y la Senatel. El CONATEL en su época era el colegio que aprobaba la entrega de todos los títulos habilitantes y también las políticas de telecomunicaciones. La Senatel era quien ejecutaba básicamente la entrega de estos títulos y el control administrativo de los mismos. Y la Supertel hacía las labores de control de los servicios de telecomunicaciones a nivel de todo el país.
La Arcotel emite resoluciones a través de su directorio o del director ejecutivo, con las cuales estas resoluciones tienen un nivel legal inferior a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y no pueden ir en contra de la misma, ¿no? Yéndonos un poco ya a las obligaciones del usuario, es importante que revisen, hay algunos artículos, en el artículo 23, algunos numerales, mejor dicho, en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que hablan de las obligaciones que nosotros tenemos como abonados, clientes de usuarios, al contratar un servicio de telecomunicaciones. Una de ellas es cumplir con los términos del contrato, es decir, si yo contrato, debo cumplir con el pago, debo cumplir obviamente con el uso, si es un uso residencial o un uso corporativo, etcétera, etcétera. Eso está delimitado, esa es mi obligación. La otra de ellas es pagar por los servicios contratados conforme al contrato de prestación y lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, si yo recibo un servicio, mi obligación dada por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es justamente pagar este servicio. Y del otro lado, me parece algo importante mencionar, es justamente que yo no puedo utilizar estos servicios de telecomunicaciones para realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, sin que yo tenga la autorización previa del destinatario. Muchas personas utilizan estos servicios, pero no lo pueden hacer. Esto está dentro de la ley. Del otro lado, ¿cuáles son mis derechos como usuario de servicios de telecomunicaciones? El artículo 22 tiene, si la mente no me falla, tiene como 26 numerales que definen cuáles son mis derechos entre los principales. Tengo el derecho a recibir un servicio de forma continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia. Eso normalmente los operadores lo saben, pero quienes no lo saben son sus distribuidores o tal vez sus tiendas que de alguna manera deberían estar claros con este concepto. Un servicio continuo, regular, es decir, que no se corte, eficiente, que siempre funcione con la calidad y la eficacia respectiva. Obviamente, la otra es justamente mi derecho a obtener una información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de los servicios y sus tarifas. Si alguien me da una publicidad engañosa, yo tengo derecho a reclamar. ¿A quién reclamo estos temas? ¿A quién reclamo mis derechos? Normalmente el procedimiento es hacerlo directamente al proveedor. Pero si yo no tengo oídos con el proveedor, la Arcotel en su página web tiene una sección que me permite realizar un reclamo y créanme, esos reclamos son escuchados y son resueltos máximo en 15 días porque si no, el operador tiene problemas de ser multado o poner en riesgo su título habilitante. Entonces yo sí les invitaría a hacer estos reclamos a través del Arcotel. Otro de mis derechos es a no recibir mensajes masivos o individuales con llamadas de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista que yo no haya autorizado previamente. Entonces, en este caso, si yo recibo en mi celular mensajes de venta o tengo llamadas de call center que no he autorizado, yo tengo el derecho a mencionarles que ellos no lo pueden hacer y también el derecho a reclamar ante el operador o ante el Arcotel para que esto no suceda. Otro de los derechos importantes que sí me he topado en el mercado es justamente que tenemos el desconocimiento de hasta dónde llega mi contrato. Los contratos de adhesión normalmente suscritos con los prestadores pueden terminarse en cualquier tiempo. La semana anterior un amigo mío me decía, ve, pero Diego, si es que yo tomo ese plan me van a atar por 3 años. Eso no es así. Yo lo puedo dar por terminado en cualquier tiempo previa a una notificación de por lo menos 15 días, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Este tema es importante porque los operadores normalmente se toman 15 días para cancelar un contrato o para disminuir una tarifa, y eso no está bien, porque yo no estoy terminando el contrato cuando hago una baja de velocidad o una baja de plan. Ellos tienen que hacerlo de manera inmediata porque la ley solamente es para terminación de contrato. Y del otro lado, lo puedo terminar sin estar obligado a pagar ninguna multa o recargo
de ninguna naturaleza, a excepción de saldos pendientes que tenga por el servicio, o tal vez si es que yo adquirí un teléfono móvil a través del plan y me lo están financiando, bueno, deben cobrármelo porque me lo están vendiendo, pero en relación al servicio yo puedo terminarlo de manera inmediata cuando yo lo necesito. Del otro lado están las obligaciones del proveedor. El artículo 24 de la ley habla justamente sobre este tema y algunas de ellas son como garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera servicios. Es decir, que si yo necesito comprarle a la empresa A, esta empresa está obligada a venderme su servicio. Y si no me lo vende, yo puedo poner un reclamo en la Arcatel y exigirle que me venda. Por ejemplo, puede ser la única empresa que tenga cobertura en mi barrio. Entonces, tiene la obligación, ya que su título habilitante está de esta forma, para que me entregue el servicio en función de mi requerimiento como usuario. Su otra obligación es entregar de forma, valga la redundancia, obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, regular, asequible y responsable, es decir, un servicio de calidad. Y del otro lado, en el caso de servicios de telefonía móvil, principalmente, garantizar que el número que yo tengo es mío. Es decir, si yo voy y compro una línea nueva y me dan ese número, yo puedo llevarme ese número a cualquiera de los operadores en donde ellos no pueden restringirme al uso de ese número en cualquiera de las redes. Otra de las obligaciones del proveedor, tenemos garantizar el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, es decir, que nadie se entere de lo que yo estoy haciendo a través de estos medios por temas de privacidad. Adoptar las medidas necesarias para la protección de datos personales de los usuarios y abonados. Es decir, que mi información que yo entrego como fecha de nacimiento, estado civil, cuentas bancarias, etcétera, deben mantenerse de manera secreta, a menos que sea la autoridad la que pida este tipo de información. También proporcionar información precisa, gratuita y no engañosa de las características de los servicios y sus tarifas. Y obviamente están los derechos del proveedor, ¿no? El proveedor también tiene sus derechos en función del título habilitante y entre estos está el artículo 25 que define algunos como recibir el pago oportuno por parte de los usuarios, suspender el servicio por falta de pago o uso ilegal del servicio calificado por la autoridad competente. Es decir, que si yo debo un mes, 2 meses o como se encuentra en mi contrato, ellos tienen el derecho de suspender ese servicio. O, por ejemplo, si es que yo contrato un servicio residencial que está impedido de usarlo de manera comercial y yo lo estoy ejecutando de esa manera, también me pueden cortar el servicio. Del otro lado, también es importante mencionar que los proveedores venden sus servicios de forma directa o a través de terceros, pero el proveedor es el responsable del cumplimiento de las obligaciones que le da su título habilitante. Ningún tercero es responsable, sino directamente el proveedor. Bueno, en todo caso, esa ha sido una presentación corta, creo que ha sido algo muy general. Estimo que se han hablado temas importantes de conocimiento general de uso cotidiano, que están todas las personas inmersas en el uso de servicios de telecomunicaciones, con lo cual doy paso a las preguntas correspondientes de existirlas, y si no, agradezco mucho la audiencia que hayan dado a esta corta presentación. Gracias. Bueno, me voy a permitir leer algunas de las preguntas que dice, ¿puede explicar en qué consiste la instalación gratuita, pero si canceló antes me cobran? ¿Eso es correcto? Sí, normalmente dentro de los servicios de telecomunicaciones hay promociones que se ejecutan. Es decir, por ejemplo, yo contrato un servicio de internet en mi casa y tengo una promoción de que el costo de instalación no vaya, pero con la obligación que está en el contrato de mantenerme por un periodo, es decir, 1 año, 2 años o lo que esté en el mismo.
En caso de que yo termine este contrato de forma unilateral y antes del tiempo, hay cláusulas en las cuales se manifiesta que se cobrará el valor de instalación. Esta es una costumbre que lo hacen los operadores básicamente por captar más clientes y ponen su costo de instalación a cero con la obligación de que el usuario pueda mantener ese servicio por un periodo mínimo de contratación. Me están hablando algo referente a la reducción del plan. Bueno, estimo que debe ser de la última presentación. Esta parte es importante. Solamente de acuerdo a lo que dice el artículo 24 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, solamente en caso de cancelación de servicios, yo puedo esperar un periodo perentorio de 15 días hasta que deje de tener yo una relación contractual con esta empresa. Si yo pido una reducción de plan, lo puedo manejar cualquier momento y me lo deben dar de manera inmediata. Eso no está atado a este artículo. Y como menciona el mismo, yo puedo hacer cambios, puedo darlo por terminar el contrato esperando el tiempo de 15 días, o puedo reducir mi plan, sea de internet o sea de telefonía móvil, lo puedo reducir y debo recibir un cambio inmediato a mi requerimiento. No tengo más preguntas, no sé, tal vez del lado de la cámara exista alguna más. Bueno, en todo caso, ha sido un placer para mí el poder dirigirme a través de este medio de comunicación a todas las personas que han asistido a esta pequeña charla. Estoy a las órdenes para cualquier detalle. Mi email es bsalazar@andinanet.net y más bien gracias por su tiempo y nos estamos viendo por este medio. Gracias.